Y ahora sí puede continuar, ingeniero. Bueno, Hay que nos esperar habíamos que quedado. hay que esperar que se conecten todavía, pero este ya puede continuar ahora sí, ingeniero. Ya, ya. Mejor lo inicio desde el comienzo Sí, para por que favor, si es que puede explicar desde la sea. diapositiva anterior para que la gente que recién se reconecta pueda Ok, pueda estar atenta. Gracias. Disculpen la. ya, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, estábamos en el tema de, bueno, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que estamos hablando. Eh, Vamos a empezar desde el tema de los sólidos disueltos, ¿no? Cómo vienen directamente proporcionales a lo que es el valor de la conductividad. Y obviamente viene relacionado hasta la cantidad de sales, ¿no? Un agua más salada va a tener una mayor conductividad. eh, la relación va a ser directa, ¿no? Y también hay que tener otras consideraciones, como por ejemplo, en aguas o en elementos clorados, se mantiene un agua salobre o salada, ¿no? O incluso puede ser salmuera. Igual en el término de hablando de sulfatos, ¿no? O también en temas relacionados, o el tema relacionado a lo que es la dureza. Como les mencionaba, otros parámetros relativos a las características físico-químicas de las aguas son el pH y la temperatura, ¿no? No dejan de ser importantes, ¿no? Porque tienen bastante eh, injerencia, por así decirlo, en el tema de lo que es, por ejemplo, la cadena de frío o la preservación. Y generalmente cuando eh, hay un cambios importantes de temperatura, el pH viene consigo con, o sea, puede haber un incremento de la acidificación o como puede ser también un incremento del elemento básico, ¿no? Entonces, continuando con ello, vamos a seguir hablando de las interacciones que existen en el agua terreno y sus fenómenos indicadores, ¿no? Y bueno, las concentraciones de los constituyentes químicos presentes en las aguas dependen de la disponibilidad de los elementos que se encuentran en el aire, puede adquirir ciertas condiciones, ¿no? Puede acidificar el agua, CO2, por ejemplo, se puede atrapar más y puede acidificar o disolver una zona kárstica. El tema de los suelos, ¿no? Hay suelos que tienen más calcio, otros que menos, ¿no? Esto se debe más que nada también a la acidificación de suelos y rocas a través de las cuales circula, ¿no? Puede ser más oxidante, menos oxidante, puede haber medios más básicos o alcalinos o medios más ácidos, eso, ¿no? Las velocidades de reacción también, como les mencionaba, ¿no? No es igual la acidificación por CO2 que una acidificación por ácido nítrico o ácido sulfúrico, ¿no? Las limitaciones geoquímicas en el interior de los acuíferos, en función de su presión y temperatura. Los fenómenos de contaminación antrópica, esto relaciona prácticamente todo lo que viene a ser la actividad humana, la composición de aguas subterráneas en un punto y un momento determinados prácticamente dependen de su historia previa, ¿no? ¿Por qué zona pasado? ¿Por qué suelo pasado? Por una zona no saturada, por una zona saturada, ¿no? Y también sus relaciones con otras aguas. Puede adquirir condiciones de un agua termal, puede ser, ¿no? O de una salmuera, ¿no? Esas, de las concentraciones, ¿no? De este agua, ¿no? Sus constituyentes aumenten o disminuyan. Y bueno, para que entendamos un poquito más este tema, durante la infiltración del agua en el terreno y en su medio, por el medio por donde recorre, ¿no? En este caso de la hidrogeología, se producen diversos fenómenos. Uno de ellos es
las acciones de disolución y precipitación de especies minerales, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos, ¿no? Ese ejemplito, ¿no? Las acciones de disolución, perdón, es prácticamente cuando algunos elementos se desprenden del elemento, o sea, del cuerpo inicial y pasan a lo que es el contenido de agua. Pero también hay otras especies que absorben, o sea, con AD, ¿no? Absorción, adherencia, ¿no? También hay algunos cuerpos que absorben, o sea, lo meten dentro de su cuerpo, ¿no? Por así decirlo, de algunos elementos. Pero hay muchos de ellos que tienen condiciones de absorción, o sea, se adhieren. Hay otros procesos también, como son el de oxidación y reducción. Uno relacionado a condiciones de oxigenación, por así decirlo, de algún elemento. En este caso vamos a hablar del hielo, que es bastante conocido, ¿no? De un hielo 2 puede pasar a un hielo 3, ¿no? Y el hielo 3, ¿cómo se presenta? En pátinas de color rojiza, ¿no? Generalmente el hielo 2 es incolora, ¿no? En una condición anóxica o sin oxígeno. ¿Y por qué es importante? Porque este proceso se produce en lo que son los planes de cierre, laminas, ¿no? Bocaminas, también, vacío mineros. Y conocer este proceso es importante porque los cambios bruscos que pueden haber en el ámbito del hielo, ¿no? Respecto a la oxigenación de incluso se pueden dar en horas. Entonces, el cambio es muy rápido, ¿no? A nivel hidroquímico. Así como hay condiciones de oxidación, también hay condiciones de reducción. Y hay, en esencia, ¿no? Hay bacterias que reducen este proceso. ¿Qué quiere decir? O sea, que el proceso de oxidación que genera a su vez incremento de acidez, de alguna manera se revierte con este tipo de bacterias. Lo transforma. Lo transforma en otro compuesto, pero a su vez también reduce la cantidad de, de, del, del elemento hidrógeno, ¿no? O sea que es a su vez responsable de la acidificación del agua. Otros fenómenos son las reacciones de fenómenos de intercambio iónico, como ya les decíamos, condiciones de absorción. Acá, con este gráfico, acá, otra explicación, ¿no? El tema de la absorción y el tema del intercambio, ¿no? Puede entrar un elemento, salir otro, o puede entrar uno y salir tres, ¿no? Esto se ve, generalmente se ve mucho en lo que son las arcillas, ¿no? Por eso que eh, en, en, la selva el elemento calcio prácticamente se disuelve, por así decirlo, porque hay un bastante intercambio iónico entre esas especies, ¿no? Es por eso que la acidificación en la selva es notoria, ¿no? En especial cuando les insertan otras especies vegetales que aumentan ese proceso. La evolución hidrogeoquímica también se viene dado por, bueno, acá he insertado algunas consideraciones que se deben tomar, ¿no? Cómo es que la precipitación, la evolución del suelo, ¿no? Eh, entre, entre las condiciones iniciales, las condiciones secundarias, ¿no? Vamos a llamarle, cambian. Eh, pueden contener, por ejemplo, el agua de lluvia, incluso en las zonas libres, puede contener pequeñas cantidades de sustancias disueltas, ¿no?
Difiere, como vemos, en zonas costeras puede tener el tema del sodio, ¿no? Bueno, prácticamente es como si habláramos de un agua destilada, ¿no? Que estaría viviendo eh, del agua, de lluvia, ¿no? O sea, producto de la precipitación, pero en realidad sí sigue conteniendo algunas cantidades menores, ¿no? De sustancias disueltas. Eh, bueno, otro es el tema de la evolución, cómo ha dado en el suelo, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un balance, cómo es que el agua en reacción con el CO2 produce un efecto de acidificación en el suelo, ¿no? Y con este incremento de H, puede que haya, por así decirlo, ¿no? Un aumento de la acidez y una mayor disolución en el calcio, ¿no? Eh, es, como lo menciona el texto, muy agresiva en silicatos y carbonatos. Eh, siempre en estas cuestiones de acidez siempre va a ir acompañada de un H más, ¿no? Siempre va a ir o sea, cuando veamos nosotros esta Hcita, quiere decir que hay un efecto de oxidación, ¿no? Vamos a tratar también el tema de la evolución, cómo se comporta el mismo ejemplo que el anterior, pero cómo se comporta en el tema de los acuíferos. Vemos que varía, ¿no? Entonces, eh, al momento de, eh, por ejemplo, adherirse otros elementos, por así decirlo, el H más, o sea, un elemento carbonatado, acoge, como les decía, este H más, produce un efecto de acidificación. Siguiendo con el tema, hay un texto muy resumido de lo que prácticamente estamos hablando, todo esto, ¿no? Que la permanencia eh, va a determinar prácticamente ya la clase de tipo de agua de la cual estamos tratando. No es determinante tampoco. O sea, es una norma general que se puede romper con aspectos no naturales o alguna cuestión que nosotros veamos. Pero la norma general dice que las aguas con menor, o sea, permanencia o recorrido, generalmente van a ser bicarbonatadas. Después predomina las sulfatadas o el agua tipo sulfato, ¿no? Y bueno, más después vienen las aguas más salinas o cloradas. Esta evolución se denomina la secuencia de Cheboratet, ¿no? Es válida para grandes cuencas sedimentarias y bueno, con una importante disposición de depósitos dendríticos, ¿no? Eh, y prácticamente el resumen de lo que dije está acá, ¿no? En este cuadro. Como vemos, empieza de un medio bicarbonatado, ¿no? A medida que este recorre, no solamente en el acuífero, puede ser en la superficie, pero ya también pasa en saltos, ¿no? Pero hablando en temas de acuíferos, vemos cómo va intercambiando y va pasando a otro parámetro, a otro elemento. Y a medida que no solamente aumenta la permanencia en el acuífero, también aumenta su salinidad, ¿no? ¿Puede haber otros aspectos que aceleren esto? Sí, va a haber otros aspectos que puedan acelerar esta reacción, ¿no? Puede pasar de una bicarbonatada a una clorurada, puede ser, pero va a depender mucho del medio donde se encuentre, ¿no? Generalmente, la secuencia original es esta. Hay secuencias o evoluciones, no solamente por clases, ¿no? Acá estamos viendo la secuencia de cómo el calcio va pasando a un medio magnésico y a un medio sódico, ¿no? Sino también
de cuestiones de evolución aniónica, como es el caso del bicarbonato, pasa a un medio sulfatado y a un medio clorurado, ¿no? O sea, vemos cómo la combinación con distintos elementos eh, compuestos van a hacer variar este agua. Acá hay una explicación un poco más clara de cómo es a nivel de minerales, cómo se comporta, ¿no? Seguimos hablando del tema subterráneo y la zona, hay zonas también donde ocurren ciertas diferencias, ¿no? En una zona superior, por así decirlo, o sea, más superior eh, la más superior a la parte superficial, ¿no? De terrestre, vamos generalmente a encontrar bicarbonatadas, ¿no? Porque ya, o sea, estas rocas ya están ya lavadas, ¿no? Ya prácticamente ya no hay, por así decirlo, sal. O sea, hay una cantidad considerable, pero no es importante para que este agua bicarbonatada cambie, ¿no? El TDS obviamente relacionado a las sales va a ser bajo. Una zona intermedia, obviamente con el aumento del TDS, de las sales, va a tener un anión dominante, que el cual va a ser los sulfatos, ¿no? Y otra, la zona interior, ¿no? Es donde obviamente el agua está viajando muy lento y a su vez, o sea, como viaja tan lento, bueno, no tan lento, viaja a una velocidad considerablemente lenta, adquiere más contenido de sales, por ende, la condición de estas aguas van a ser cloruradas, ¿no? Ahora por gradiente, quizás por acá salga un termal y ya, bueno, tengamos en ahí algunas surgencias termales de contenido o de composición clorurada, ¿no? Nos puede dar una idea, ¿no? Hay otros minerales altamente solubles, ¿no? Que pueden ayudar también al aporte de, de sales. Y bueno, este es un gráfico prácticamente explicado de todo lo que dije, ¿no? Muestra no solamente las zonas donde existen medios locales, sino tramos cortos donde el agua bicarbonatada se desplaza, sino también medios intermedios, ¿no? Donde el agua, si bien es cierto, tiene un desplazamiento mayor en área, un poco más lento que el anterior, adquiere condiciones también especiales o unas condiciones que los hacen sulfatadas, ¿no? Acá tenemos un tipo de agua que es clorurada, que obedece al tema de que este agua ha tenido un desplazamiento más largo y que eh, por condiciones, ¿no? O sea, de tiempo, espacio, de temperatura, presión, ha hecho que este agua, o sea, adquiera esa característica. Pueden salir a través de qué? A través de manantiales, termales, a nivel de una fractura, a nivel de una falla, a nivel de un contacto, ¿no? Eso ya en campo uno lo tiene que determinar, ¿no? Para eso es muy importante también el tema de un adecuado cartografiado, no solamente de la geología, sino también ayudarse de otras herramientas, ¿no? Tema estructural, tema litológico, que más que nada es relacionado a lo que son las aguas superficiales y así, ¿no? Bueno, por ahí eh, alguien me decía cómo sintetizar la información de los resultados que nos entrega el laboratorio y en qué programas puedo ejecutarlo. Bueno, acá yo he colocado tres, los que yo manejo. Si quizás por ahí hay más programas, estaría encantado en conocer, pero de momento yo conozco estos tres, ¿no? Eh, Hay modelos que ya están en Excel, que han sido trabajados, pero que requieren algunos ajustes para que este modelo sea más adecuado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un diagrama de Piper, ¿no? Hay otros que usan programas ya determinados. Uno de ellos es el Aquachem. Y el Aquachem nos permite a nosotros modelar o interpretar estos datos
para que nosotros más adelante le podamos dar algún uso, una delación a los estudios. Hay otro también, hay otro programa, el FIRSI, que se usa bastante, pero que es a nivel de scripts, o sea, comandos que se manejan, ¿no? Y acá, si tú tienes que ingresar tu data, por así decirlo, acá se usa comandos, también ingresando data de laboratorio, pero también hay un tema de comandos, ¿no? Entonces, yo les he dejado las direcciones para que ustedes puedan descargar estos programas. Hay una versión trial de este. Y este también es libre, ¿no? Es de la USGS que lo maneja y bueno, también lo comparte, ¿no? Es un poco más, no sé si complicado para aquellos que manejen eh, eh, modelos en Excel, pero, o sea, y yo creo con esto ya se estarían familiarizando con otros programas también de libre acceso que podría ser el estudio, ¿no? Para un posterior modelamiento o análisis de estadístico de sus datos. Entonces, vamos a hablar un poquito también de las relaciones iónicas. Y las relaciones iónicas quiere decir que, o sea, cómo nosotros vamos a relacionar, por ejemplo, un anión con un catión, ¿no? O un calcio con un bicarbonato, ¿no? Esas relaciones nos van a dar, por ejemplo, nos van a ayudar a identificar unos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el origen continental o marino del agua subterránea, los por posibles procesos de disolución, precipitación, oxidación, reducción, intercambio iónico, etcétera, que hayan podido modificar la composición química del agua que se estudia. El trazado de líneas de flujo, por ejemplo, en acá nosotros también podemos hacer un modelamiento hidroquímico en base a las líneas de flujo, ¿no? En base a sulfatos, TDS. Otro es el origen del agua salina presente en los acuíferos costeros, ¿no? Como les decía, la intrusión salina, ¿no? Eh, y otro el sentido de la intrusión marina en acuíferos costeros y los procesos de contaminación agrícola e industrial, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho he tratado de conseguir el sodio versus eh, el cloro, ¿no? Sodio versus las cloruradas, por así decirlo. Entonces, ¿qué nos indican acá? Según el cuadrito que tengo. Bueno, acá yo les he dejado aparte, ¿no? Los apuntes. Yo les he sacado de acá. Es un backup, por así decirlo, de todas estas relaciones iónicas importantes, porque hay otras también que se manejan. Y no solamente son estas tres, sino existen algo de 20 o algo de 30 relaciones iónicas, de las cuales yo puedo sacar diferentes argumentos, ¿no? Y bueno, ¿para qué me sirve justamente esa relación iónica que yo estoy ahorita visualizando? Uno es para ver los intercambios iónicos, precipitaciones, disoluciones y origen del agua. Me voy a ir ahí. Justamente yo he sacado un gráfico que es el tipo de evolución regional, según IFEM. Por ejemplo, en acá ha hecho una relación iónica del sodio versus el cloro más el SO4, ¿no? O sea, de aguas intermedias a regionales. Y vemos que cómo se interpretan acá que las aguas de los manantes, que generalmente son bicarbonatadas, están relacionadas a medios locales, ¿no? A medios locales. Y hay otras aguas, fuentes termales, prácticamente, que son de flujo intermedio a regional, según el gráfico también que nos ayuda, y por una zona de falla, por así decirlo, que se ha digitado en este gráfico, nos ayuda a entender más o menos cómo este gráfico nos da una perspectiva espacial de lo que tenemos acá.
¿no? Obviamente hay algunas aguas también que pueden escapar a flujos intermedios. Quiere decir que no está mal, sino que, por así decirlo, ha adquirido alguna condición especial, o sea, que los compuestos están al límite de su medida. Por ejemplo, para que me entiendan, digamos en cloruradas más sulfatadas están en 49 más 47, ¿no? Lo que queda del sodio es prácticamente todo esto, ¿no? Que sería unos 10 miligramos así de medida. Entonces, suma el 100%, entonces por eso que se ubica acá. Hay otros puntos también que obedecen a eso, entonces estaría relacionado al tema de pozos, que más que nada sería por un tema de indirecto de la salinidad o la profundidad, ¿no? Que puede existir en ese lugar. Ya eso tiene un medio de estudio más específico. El libro que yo les recomiendo es este, ¿no? Siempre, bueno, felizmente por los lugares que yo he elaborado, me han, me han asesorado, me han inculcado siempre a leer este librito, que es muy didáctico, muy completo, prácticamente acá de la hidrogeoquímica está todo. Este, y bueno, yo se lo recomiendo. Y acá más que nada están las clasificaciones, ¿no? De cómo se le puede dar incluso ya el nombre a estos compuestos, ¿no? Se les puede denominar bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas y a su vez más específico siendo bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas sódicas, sulfatadas cálcicas, cloruradas cálcicas, sódicas y así, ¿no? También en este librito se encuentra lo que es una clasificación muy importante, ¿no? Que es en base a colores y que también les puede ayudar a ustedes, para que más que nada esto se haga como una generalidad, ¿no? O sea, si bien cada uno tiene su criterio en colocar el punto del color que quiera, sería bueno también que manejen contextos que tengan ya establecido un rango de colores, para así decirlo, para cada tipo de agua, ¿no? Y acá, en este libro, ya se entiende, ¿no? Y bueno, vamos al tema de la categorización según la normativa peruana. Y la caracterización hidroquímica tal como es, o sea, bicarbonatada, sulfatada, no se encuentra. Si no se encuentra por sus compuestos iniciales. Sulfatos, cloruros, ¿no? Bicarbonatos. Entonces, yo para tratar de eh, enviarlo o tratar de utilizar mi data que me ha entregado al laboratorio y usarla en lo que es la normativa peruana, yo lo que tengo que hacer es primero categorizar el punto de muestreo de donde yo saca el agua. ¿Qué quiere decir? Por así decirlo. Digamos, el río Urubamba está en una categoría 3, ¿ya? Y hay unas quebradas que se anexan a estas que no tienen categoría. Entonces, esas quebradas que se anexan al río Urubamba adquieren esa categoría. Esa categoría, yo la he podido encontrar? Es el código UH o de unidad hidrográfica. Es la clasificación FASETER que le dan. Entonces, esta clasificación, según normativa, ya está dada, ¿no? Lo pueden encontrar ustedes en la página del ANA, ¿no? Es la clasificación de aguas continentales, así es con ese nombre que se ubica. Una vez que yo ya tenga claro a qué categoría es, yo voy a ubicar, ¿no? A la categoría respectiva que me ha mandado ese punto de muestreo. Generalmente, las aguas están en la categoría 3, para este caso, en el cual
abarca dos subcategorías que son el riego de vegetales y de vida de animales. Entonces, esta categoría, ¿no? Por así decirlo, tiene ya su clasificación respecto a esos compuestos. Ya tiene ya sus límites, ¿no? Hasta dónde es permitido que obtenga un valor determinado. Se encuentra el tema de bicarbonatos, se encuentra el tema de sulfatos, ¿no? Los cuales también nos ayudan a una caracterización, ¿no? También el tema de cloruros. Ahora hay otros elementos también que se encuentran acá. No les, creo que no les he mencionado esto, ¿no? No solamente los bicarbonatos, sulfatos y cloruros se ingresan, o perdón, los aniones y cationes no solamente son los que se ingresan a lo que es la data hidroquímica, ¿no? Sino también se tienen que ingresar todos los elementos que se encuentran. De alguna manera lo ajustan, ¿no? Al gráfico, o sea, lo vuelven más fijo, con un resultado más idóneo, ¿no? Y obviamente esos elementos también que les he mencionado también tienen su rango, ¿no? Tienen su medida a las cuales yo puedo compararlas. Y bueno, quería mostrarles aparte te quería mostrarles el tema de cómo se hace un balance. Por ejemplo, lo que yo les decía hace poco era que el- yo, por ejemplo, me descargué esta de internet, ¿no? Donde yo tengo no solamente a lo que son mis cationes, sino también a lo que son mis aniones. Y acá yo ya puedo ingresar la data que me entregué del laboratorio, ¿no? Y el programa o el Excel automáticamente me lo ubica. Eh, tiene, una vez ubicado, yo tengo que darle un nombre y el nombre va a venir acompañado de una relación iónica, ¿no? Donde nos indique qué este agua está sufriendo, o sea, qué aspecto está pasando acá, ¿no? Puede estar ligado, pueden ser aguas alcalinas, más alcalinas que los suelos, ¿no? Pueden ser más ácidos fuertes que débiles, ¿no? Y así. Nosotros podemos introducir. Yo tengo con material de pollo que tengo. Y a su vez también hay otros tipos de balances, ¿no? Balances manuales que se le dice. Hay un balance manual que se puede hacer tanto en cationes como en aniones, ¿no? Donde yo ingreso mi data igual, ¿no? Y a su vez esta tengo que transformarla en mini equivalentes. Una vez transformada en mini equivalentes, le hago la suma total, ¿no? Tanto en aniones como en cationes. Pasa por un proceso y yo tengo que al final obtener valores en porcentajes. Estos valores en porcentajes, qué me van a ayudar? Me van a ayudar a no solamente describir este agua, ¿no? Sino ya darnos una idea de por qué medios o de qué tipo de agua estamos hablando. Por así, un ejemplo rápido. Los nombres van acompañados de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir? Que el mayor porcentaje por encima del 50% o encima del 40%, 45%, 40%, es ya criterio ya de acá, según el balance, es ya más de más, más manejo de la cara de de esta, de este cuadro. Lo que vamos a hacer es nombrarlo, ¿no? Este agua. Por ejemplo, acá tenemos 76%, que es mucho mayor que el tema de cloruradas y sulfadas. Entonces, es una bicarbonatada, ¿sí? Y a su vez tenemos que darles el subnombre, ¿no? O sea, el que le sigue.
el tema de sódica. ¿Por qué sódica? Porque es también mayor, ¿no? Tiene una medida mayor que el tema o el compuesto cálcico y magnesio. Es así como el balance me da este balance, ¿no? Este balance también le modifica algunas cosas, en las cuales también el tema de la electroneutrabilidad tiene que estar presente. ¿Para qué? Ahí, si bien es cierto, este valorcito que yo he obtenido me da un porcentaje eh, de medida, perdón, de error, ¿no? Que hay entre cation y anión. Lo que me da a entender este valorcito es si este agua ha tenido un cambio brusco, ha tenido algún error humano, o ha habido un efecto que ha hecho que entre el anión y el cation haya una diferencia no igual a cero. Si hay, por ejemplo, un error, acá tenemos del 50%, 50.74, corresponde, por ejemplo, este es en un ámbito es subterráneo, ¿no? Es probable que el medio por donde haya pasado ese agua o el muestreador haya cometido algún error de muestreo, ¿no? Entonces, eso ya es un tema de evaluación que se conversa, ¿no? Y que a su vez se tiene que ver si el dato va a ser fiable o no. Otra herramienta para que nos pueda ayudar es el tema de imágenes satelitales, ¿no? Pero tampoco es concluyente. Por ejemplo, eh, yo, esta zona ya yo tengo los análisis de agua, ya conozco ya cómo es mi agua, pero a su vez yo quiero darle más fuerza, cuál es el medio que se ubica, ¿no? O sea, cuál es el medio circundante que nos ayuda a que, o sea, una mayor perspectiva de por qué este agua tiene esta composición. Entonces, uno de esos, aspectos que nos ayudan a entender es las imágenes satelitales. Esta es una imagen tratada en ENVI, ¿no? De una imagen Landsat. Y yo le he aplicado el 1, 2, 3, que me muestran zonas no solamente de oxidación, sino también de mayor, donde hay zonas eh, donde hay zonas de arcilla, así condiciones de alteración propilítica. Entonces, esta zona no sé si alguno la conozca, porque desactivando se asemeja mucho a una mina conocida que se ubica en la parte de Apurímac, se llama Las Bambas. Entonces, en Las Bambas, ¿qué es lo que se explota? Se explota es un scar, ¿no? Saca cobre. Entonces, yo obviamente tengo que obtener en acá análisis de cobre elevados. Sí, hay condiciones, hay análisis que me muestran que el cobre es elevado. A su vez yo quería darle más fuerza a esto. Entonces, ayudándome con esto y a mis análisis, puede ser que mi estudio tenga un poco más de fuerza y tenga la condición necesaria para que yo haga la idea de que esta zona, en efecto, va a tener esa condición de cobre. Ahora, hay otras zonas que tienen otras consideraciones especiales. Por ejemplo, esta zona que ustedes ven en color amarillo eh, es una zona que tiene colores amarillos, verduzcos, pero más que nada amarillos, relacionadas a zonas de oxidación. Y estas zonas de oxidación, a mí lo que me indican es que puede haber un mayor contenido de sulfatos o de hierro. Entonces, a su vez, mis análisis, yo he obtenido, obviamente, no obviamente, perdón, he obtenido análisis que me han, confirmado que están relacionadas a estas zonas. ¿Cuál es la falencia de usar imágenes satelitales? Uno es la escala, ¿no? Y otro es que es en la parte superficial. Quiere decir que la parte interna no sé cuál es el comportamiento que está ocurriendo, ¿no? Pero nos puede ayudar, o sea, nos da una idea a cómo es que mi agua está relacionada a estas zonas. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Y, y gracias. Yo creo que con eso se acaba la presentación. Lugar.
¿Me esperas, por favor, un minutito? ¿Sí? Mientras formulo las consultas, por favor. Bueno, ahora pasaremos al desarrollo de las preguntas. Pueden escribir sus dudas al chat del grupo para que el ingeniero pueda responderles. Gracias. A ver, a ver. Ya, ya no hay problema. Le leo la primera pregunta, ingeniero. Ya. Eh, la primera pregunta es la siguiente. En un estudio hidrogeológico con fines de regulación hídrica, ¿qué datos de cationes y aniones son necesarios para caracterizar el agua subterránea? A ver, en un estudio hidrogeológico, para el tema hídrico, no, o sea, para cualquier estudio no es en esencia el tema de la cantidad, ¿no? Sino el tema de cuál es su caracterización. O sea, en este caso hablando de, a ver, vamos a hablar del tema de, por ejemplo, este, yo lo ideal o lo que yo esperaría encontrar sería bicarbonatos, o sea, para una condición buena, ¿ah? Para que yo así obtenga una buena conclusión, ¿no? De que ese agua me va a servir no solamente para tema de consumo, para el tema agrícola. Recuerda que el aumento de salinidad viene ligado al tema de sulfatos y cloruros, ¿no? Entonces, también un poco va, si bien es cierto, importar con qué compuesto esté anexado, quiere decir que si va a ser una bicarbonatada cálcica o sódica, eso ya va a depender, va a depender qué es a lo que yo quiera, qué es a lo que yo quiera, eh, por así decirlo, qué es lo que a lo que yo quiera abocarme o a dónde yo quisiera dirigirlo ese recurso. Y puede ser medio agrícola, puede ser medio humano, no sé. Entonces, eso también me va a ayudar a mí a determinar si yo voy a tratar de obtener, o al menos, ¿no? De hacerme una idea de que el agua sea bicarbonatada cálcica o bicarbonatada sódica o magnésica, ¿no? Ten en cuenta que una bicarbonatada cálcica está ligada más a zonas agrícolas que una bicarbonatada sódica, ¿no? Del mismo modo es el tema de las sulfatadas, y que, ni qué decir de las cloruradas, que son medio saladas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te va a convertir cada tipo de caracterización o característica que tú encuentres en el agua? Obviamente va a ser las bicarbonatadas. Para el tema de consumo y para el tema agrícola, ¿no?
Incluso hay especies determinadas que crecen, ¿no? Con ciertas características. Por ejemplo, el medio sódico es ideal para la hoja de coca. El medio cálcico, perdón, el medio magnésico cálcico no tienen que abarcar el maíz, ¿no? Ahora, no sé si haya respondido a su pregunta. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿se puede hacer una caracterización de agua subterránea en función a valores de resistividades? Sí, se puede, pero ya no como caracterización hidroquímica. Sería una caracterización de conductividades o de resistividades, o de sal, ¿no? Ahora, también va a depender a qué nivel haya sido tomado, ¿no? Porque, digamos, hablando en temas de pozos, si yo voy a tratar de hacer una caracterización de una línea de pozos, por ejemplo, de una zona, en las mineras se maneja así, líneas de pozos, ¿no? Que abarcan una línea eh, eh, por donde probablemente esté pasando el agua subterránea, donde han sido construidos estos pozos, nos dé una perspectiva, ¿no? Una determinada altura, por así decirlo. Toda esa línea de 5 pozos ha sido construida a unos 100 metros de, de profundidad, ¿no? Yo puedo hacer una caracterización a esas alturas, ¿no? Si hay un pozo inundado, también tengo que anotar y tomar las acotaciones necesarias para que yo considere la altura, ¿no? En este caso, porque hay un tema también que la conductividad eléctrica en el pozo es variante. Por eso se hace una purga antes del muestreo, ¿no? Para que la conductividad eléctrica no sea tan variable. Hay una metodología para hacer también ese tipo de estudios, instrumentos usados para ese tipo de estudios. Yo creo que para empezar, si tú deseas hacer una caracterización, yo te aconsejo que lo hagas en un medio superficial, o si quieres hacer una caracterización de medios subterráneos, agarrar ojos de agua, ¿no? Y hacer una caracterización en base a esos parámetros. Pero ten en cuenta que tienes que tomar todo el medio y no es tan concluyente como el tema de pozos, ¿no? Eh, si bien es cierto, el agua subterránea manante se ha considerado por algunas instituciones como el INGEMET, es como tal, o sea, subterránea. Hay otras que no lo consideran así, como es el ANA, lo consideran como superficial, ¿no? No vamos a entrar en detalles de por qué uno y otro lo considera así, pero según tu criterio, yo pienso que podrías hacer de aguas subterráneas, tomando en cuenta los ojos de agua y hacer una caracterización viendo el medio por donde, superficial por donde discurre el agua, o perdón, viendo el medio, ¿no? El medio litológico y también ayudarte de modelos conceptuales para que te ayuden a visualizar cómo está al interior, ¿no? Y así te ayuden a determinar cómo es que este parámetro, ¿no? No solamente de conductividad, sino también puedes hacer de resistividad, TDS, ¿no? Ligarlo y hacerlo un poco más sustancioso. No tengo entendido también que hay parámetros, que hay multiparámetros, explícito metido que nos sirve para ayudar a medir la conductividad eléctrica, que vienen ya con con todas las ondas, ¿no? OD, pH, o también sondas individuales. Entre uno y otro dato, por ejemplo, puede ser un versus entre pH versus conductividad, temperatura versus conductividad, ¿no? O TDS versus conductividad, que generalmente nos va a dar una, una buena. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan rápido puede ser contaminada el agua subterránea en una zona minera? ¿Y qué se produce cuando ésta entra en contacto con el mercurio? Mm, ya.
La primera, ¿ya? El tema del agua subterránea es muy susceptible a cambios. Y les mencionaba del hierro, ¿no? O sea, del hierro, esta capacidad que tiene para acidificarse, ¿no? Entonces, no solamente se puede haber un cambio en días, sino también en horas, porque el hierro, sin oxígeno, o sea, en su condición así, que no hace daño a nadie, cuando sale a la superficie se manifiesta y se manifiesta de forma agresiva. Entonces, el cambio, si bien es cierto, puede ser brusco, puede ocurrir en un corto tiempo. Eh, Hablando en temas de ese elemento. Ahora, otros elementos difieren, tardan en el tiempo, ¿no? Puede ser en, no sé, a ver, hablemos de la arsenopirita, una mina de arsenopirita, cosa que no he visto, pero sí, una mina de arsenopirita, por ejemplo, o una zona de alteración de donde hay arsenopirita, ¿no? De donde extraen, digamos, oro. Una mina de oro es muy susceptible a que por el contacto con el agua hay un desprendimiento del arsénico. Entonces, pero esta reacción se da en el tiempo, o sea, ¿qué quiere decir? No es tan rápida como la reacción que ocurre con el hielo, ¿no? Eh, Hay otros elementos también que reaccionan de diferente modo y va a depender de qué es lo que el agua, o sea, cómo es el agua subterránea esté dispuesta en el interior. ¿Puede contaminarse rápidamente? Sí, puede hacer, ¿no? Así también como se puede remediar, pero necesita los estudios previos. Ahora con el tema del mercurio, el, para yo determinar si hay mercurio o no, primero tendría que hacer el análisis previo, ¿no? O sea, un análisis del agua, si es que este elemento está presente en ahí. Porque si bien es cierto en análisis de metales totales y disueltos, o sea, la mayor parte de los elementos no se encuentra no es en función de otro análisis de agua, por así decirlo, donde a se le aplica, ¿no? Otra metodología de análisis. Y si hay esa posibilidad, bueno, sí, ahí se va a encontrar. Sí, sí se encuentra el mercurio en aguas, pero en aguas profundas, relacionada más que nada a yacimientos, ¿no? A yacimientos de este tipo. Eh, He tenido alguna oportunidad de ver algún registro de este elemento en algunos análisis, pero que no han sido muy significativos. ¿Qué quiere decir? La movilidad de este elemento no es tanta, ¿no? Como también no lo es tanta el tema del oro y el tema de la plata, ¿no? La siguiente pregunta dice, para una caracterización hidroquímica de manantiales de una microcuenca, ¿qué gráficos son esenciales usar? Ya, microcuenca. Primero, eh, este, por ejemplo, hay gráficos de isoyetas que tú puedes aplicarle y eso transformarlo a un tema hidroquímico, ¿no? Unas isoyetas de calcio, de sodio, puede ser. Eh, el de Piper también funciona bien. El de Steve también funciona bien. Yo creo que con estos tres ya tú podrías estar haciendo una caracterización, ¿no? De esa microcuenca. ¿Va a depender del número de estaciones también? Sí, va a depender. Porque si tú tienes mayor cantidad de estaciones que tengan medidas en ambas temporadas, quiere decir en estiaje en avenida, o sea, mientras más sea tu data, tus datos van a ser más consistentes. Incluso puedes llevarlo a un modelamiento GIS, ¿no? Usando herramientas como el Kriging, el IDW, ¿no? O un Kriging bayesiano, no sé, ¿no?
eso ya tú vas a evaluarlo y vas a ver qué herramienta usar. Si tu distribución ha sido homogénea, usarás una IDW. Si tu distribución es una distribución heterogénea, usarás un modelamiento Kriging, ¿no? Y así. Eh, Más que nada el balance, el nombre de esta agua o las características de esta agua te lo del programa, ¿no? Ya si tú quieres darle relaciones iónicas entre uno y otro, eso también eh, está dentro de tus posibilidades. Eh, lo que yo les aconsejo es que vean temas de relaciones iónicas, ¿no? Por ejemplo, en este librito. Está colgado en internet, es muy completo y básico y nos ayuda a entender más que nada cómo entre una unión y otro interactúan, ¿no? Y nos pueden ayudar, nos pueden indicar o determinar algunas situaciones que existen. ¿Cuáles son los principales contaminantes de las aguas subterráneas? Uno es el tema de la intrusión salina, ¿sí? Otro es el tema del hielo, ¿no? En, en términos de, hablando así de términos de sulfatos. Entonces, el hielo es como un imán, o sea, va a jalar a sulfatos, va a jalar a manganeso, va a jalar a otros elementos como alúmina. Hay que siempre, por eso el hielo es bastante estudiado en este tema de estudios ambientales, ¿no? No solamente hielo, también plomo, eh, elementos contaminantes, que más o menos tiene una lista de eh, este, 14 a 16. No, ahorita no recuerdo cuál es la cantidad exacta, pero que cada uno tiene su condición especial. ¿Qué quiere decir? Que el manganeso, el hierro, la alúmina, el sílice, u otros elementos atraen distintos compuestos o repelen distintos compuestos. Y, y la velocidad dada entre uno y otro compuesto difiere también. Si bien es cierto, el hierro tiene mayor velocidad, también, así como tiene una mayor velocidad en contaminar, también se le puede cortar, ¿no? Y dar una remediación, por así decirlo, de esa zona. Ahora, ahí creo un detalle, el tema del, me fascina hablar siempre del uranio, ¿no? El uranio es, creo, un elemento importante a tratar y yo lo consideraría el más contaminante, ¿no? Aparte de que causa daños a la salud, este, el tratamiento no solamente un acuífero contaminado por este elemento sería un poco imposible, ¿no? Porque recordemos, el uranio al entrar en contacto con otros isótopos, esos isótopos que entran en contacto con él lo hacen radioactivos, ¿no? Entonces, o sea, los vuelve inestables. Y así, yo creo que va por ahí la pregunta. La siguiente pregunta dice, para generar las líneas de base hidroquímica de una determinada región, ¿existe algún marco metodológico en particular? Para leerlo, ¿qué recomienda? Y ya, no existe marco, ¿ya? Pero sí estudios previos. Ahorita el INGEMED está generando importantes estudios en lo que son estudios de línea base geoambiental, justamente ligados a lo que es la geoquímica, perdón, la hidroquímica, ligados a temas geológicos. Eh, Se ha tratado de, bueno, yo les hablo experiencia propia, que yo he trabajado justamente en estos proyectos y hemos visto temas de caracterización hidroquímica, ¿no? Y por los cuales los estudios que están saliendo son más que nada una guía para que ustedes lo
lo usen, lo sinteticen o quizás tengan críticas constructivas, no sé. Pero es una herramienta muy importante para que ustedes lo manejen. Otras guías, otras guías que nos ayudan a hacer estos estudios, pues Microgeología Subterránea, esta es la segunda edición, que es la completa. Y hay otro que es más reciente, pero es más resumida, que es el tema de apuntes sobre aplicaciones ambientales a la geoquímica. Yo lo tengo acá, ¿no? Es este librito. Y bueno, si ustedes, esto yo lo he descargado también en internet, buscando, y este no es acá del país, sino es este, de Argentina, pero que nos ayude a entender más que nada cómo es la interacción agua-boca, ¿no? Y sedimento. Eh, Como guías, yo te doy eso, pero como si quieres una normativa, o sea, una normativa así como que lance el MINA o el ANA, no hay, ¿no? No hay como te diga, o sabes qué, tómame muestra de acá, ni nada. Sí te dice, o sea, tómame análisis de aniones y cationes y tal cosa, pero no te dice, sabes qué, tal data tienes que ingresar acá y tal data no, ¿no? Y acá debes hacer tales estudios y acá no hay eso. Sí te dice usar Piper, usar Scatter, Steve, todos los gráficos y todos los análisis, hacer las relaciones iónicas, incluso te dice qué presentar, pero no te dice cómo. Entonces, es ya parte, creo, de uno un poco leer, ¿no? Y ver cómo se puede realizar ese trabajo, ¿no? Una pregunta. La pregunta dice, ¿en qué casos o bajo qué condiciones es recomendable tomar en cuenta los elementos menores y traza para realizar un balance iónico? En realidad, hay que ingresarlo. Hay que ingresarlo porque el programa me pide esos datos. Entonces, si bien es cierto, en mi balance manual no tengo esos datos, o sea, me da, por así decirlo, un nombre primario, ese nombre quizás pueda cambiar, pero el dato más importante que a mí me interesa es la condición de electroneutralidad. Entonces, ese valorcito a mí me va a indicar qué factores ha podido haber en ese punto de muestreo que han hecho que la condición no se respete, ¿no? Sea mayor del 10%, que es lo que se propone en esa condición. Por ejemplo, en la coche, cuando ustedes ingresan la data, no solamente les piden datos eh, datos de sulfatos, bicarbonatos, ¿no? Y de cloruros, sino también, o sea, no les pide solamente datos de cationes y aniones, sino también les pide otros elementos que ustedes tienen que ingresar. A esto, si ustedes quieren, le pueden agregar, no hay ningún problema, según al análisis de agua que ustedes hayan obtenido del laboratorio. Tengan en cuenta que todo es en base a mini equivalentes, así es que en acá también, incluso en las unidades, hay algunos valores que ustedes cuando agreguen tienen que cambiar, ¿no? Y tienen que ingresar todos estos datos. Ojo, hay algunos datos totales, pero en su mayoría se maneja lo que son disueltos. ¿Qué quiere decir? O sea que el elemento disuelto acá es el que va a actuar, ¿no? Es el que va a coder en este programa. Y sí, o sea, el laboratorio, te manda una plantilla de datos, así todo, y tú ya tienes que ingresarlo, ¿no? No solamente al programa, sino también cómo usarlo, qué datos, eh, qué datos vas a usar para tu posterior análisis. Hay a veces que incluso te envían nitritos más nitratos, y tienes que sumar incluso manualmente para que te dé un mismo valor, ¿no? Eso ya Eso es parte del preprocesamiento de los datos, que a su vez va a ir a
una plantilla de Aquachain o de Firsi o cuando tú lo quieras ingresar a algún Excel que estés generando, ¿no? La última pregunta dice, en monitoreos de aguas subterráneas, si no hay una contaminación evidente, ¿qué cationes y anones presentan cambios en sus valores o se mantienen con respecto a la medición previa? Ya. Eh, eh, Generalmente el subnombre es el que cambia, ¿no? O sea, si bien es cierto, mucho es el tema bicarbonatada que está ligado al tema de una cuestión eh, eh, que puede ser manejable, ¿no? O sea, es de acuerdo al consumo humano, de vida de animales o de vegetales. Eh, Tenemos que ver mucho el tema de cómo este agua cambia en estiaje y cómo cambia en avenida. ¿Por qué? Porque hay veces cuando los números, por así decirlo, son muy ajustados, ¿no? Por ejemplo, en acá, digamos, si bien es cierto, yo le he puesto, ¿no? El nombre eh, vamos a ver acá, de clorurada, por ejemplo, clorurada, en acá es clorurada, ¿no? Clorurada sódica. Entonces, yo veo que acá hay un numerito que se acerca mucho al 41. Si digamos, ha sido tomado en estiaje, por el mayor incremento en avenida de agua, este valorcito es probable que pase a un tema de bicarbonato. Es probable, ¿no? Entonces, para yo entender más que nada ese cambio que existe, obviamente tengo que tener este cuadrito, ¿no? O sea, en valor de porcentaje que me va a ayudar a identificar más o menos cuál ha sido entre cambio y cambio de temporada, ¿no? Y si bien es cierto, dentro de lo que son los aniones y cationes, ¿no? Me van a indicar una serie de elementos que va a indicar, por ejemplo, que es más contaminado, menos contaminado. Hay otros, como les mencionaba, el calcio es muy ligado a zonas donde no hay acidificación de agua, ¿no? El tema del sodio sí es ligado al tema de acidificación también de agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que el calcio hay en mayor cantidad en sodas no acidificadas que el sodio, ¿no? Y, por ejemplo, es una relación que se le da, ¿no? Este tipo de análisis que tú estás planteando. Eh, Habría que ver los datos, ¿no? Habría que ver los datos en función de cambio de estación y también el medio por donde pasa, ¿no? Por ejemplo, si bien, vamos a hablar así, si bien mi bicarbonatada, ¿no? Es una bicarbonatada cálcica, está bien, bacán, ¿no? Tengo un dato que es fiable para el consumo humano, pero me olvido de los elementos minoritarios o traza, ¿no? O sea, me olvido del yodo y el yodo, digamos, tiene una cantidad eh, importante de lo que puede ser en el agua, ¿no? Entonces puede, puede cambiar mi composición en otra temporada, por así decirlo. Por ejemplo, tengo una bicarbonatada cálcica y noto que mi yodo esté en el límite, pero en temporada de avenida. Entonces, en temporada de estiaje es probable de que yo tenga más yodo, ¿no? Y no va a ser nada raro que esa bicarbonatada cálcica pase a una sulfatada cálcica, ¿no? Recordemos que está muy ligado al tema de sulfatación. No es concluyente tampoco ese tema, pero sí, o sea, es como una guía, ¿no? Que te puede dar. Por eso es muy importante ver todos los elementos que se presentan en tu análisis que te mandan, tanto en totales y disueltos, que haya pasado a los controles de calidad previo para que así sean datos fiables, aparte que sean acreditados, obviamente, y
a ti te ayuden a tener una visión más certera de lo que está pasando entre una temporada y otra, ¿no? Listo, bueno, en vista que no hay más preguntas, damos por concluida la conferencia, agradeciendo al ingeniero Ronald Zabaleta y al público presente por su presencia. Recordarles también que la presentación y la grabación de la conferencia estarán disponibles en la página del grupo. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.